Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. Mi nombre es Raimundo Bartolano. Y vamos a hablar de un tema. El tema es testamento. Y es que cada año se realiza un programa entre los gobiernos estatales, el gobierno federal y los testamentarios para poder dar una facilidad, mayor facilidad a la ciudadanía para realizar su testamento. Y para hablar precisamente de este tema, tenemos a dos invitadas especiales, se las voy a presentar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Está la licenciada Refugio Guillermina Robles, jueza del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Centro. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros la licenciada Lourdes Cortés Pérez, defensora pública adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar del Centro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y también, pues es que el testamento es importante porque esto puede evitar muchos problemas entre los familiares y también va a dar seguridad sobre los bienes que se heredan. Y para esto comenzamos con la primera pregunta, licenciada Guillermina. ¿Qué es el testamento y cuáles son sus características? Prácticamente es la decisión, la exposición de la voluntad del testador del futuro de sus bienes. ¿En qué sentido? Es una determinación propia, personalísima, revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que él es el único que puede decidir qué hacer con sus bienes. Revocable porque puede ser modificada cuantas veces sea su deseo. O sea, que a veces se tiene el error o la creencia de que si hereda, van a disponer otras personas o a las personas que él hereda de sus bienes. No, él puede modificarlo. Es libre porque es su determinación. Entonces, las características del testamento es que es un acto personalísimo, revocable y libre. ¿Y quiénes intervienen en este proceso del testamento? Prácticamente, pues el testador, el notario, dos testigos para la formalidad del acto. Es donde el testador, si sus posibilidades personales, físicas, estado de salud se lo permite, acude ante el notario, a la notaría. Prácticamente se puede considerar a confesarse con él en cuanto a cuántos hijos tiene, qué bienes tiene, si es su deseo manifestarlo y a quién va a heredarle su patrimonio. Okay. ¿A qué edad puede hacer un testamento? Desde los 16 años puede disponer de sus bienes que sean de su propiedad. Claro. Y es que pensamos que es un proceso muy complejo hacer un testamento, o igual muy caro. Más adelante hablaremos de eso, de los costos, pero ¿cuáles son los pasos para poder hacer un testamento? ¿Es complejo, licenciada? No, la verdad es que es una situación muy sencilla. De inicio, la persona que pretende hacer un testamento debe tener ya la voluntad para realizarlo. Enseguida de ello deberá de acudir con la notaria o notario público de su elección para que pueda expresarle de viva voz qué pretende hacer con sus bienes, ¿no? O con los derechos que tenga que legar. Entonces, es acudir con el notario identificado, hacer la propuesta, analizar bien a quién le va a dejar sus bienes o los derechos que pretende legar también, y es un trámite relativamente sencillo. ¿Cuántos tipos de testamento existen? Bueno, en nuestro Código del Estado tenemos el testamento público abierto, el testamento cerrado, el testamento suplementario. Estos tres tipos de testamentos son ordinarios, que es los que son un poco más comunes de realizar. Hay también testamentos especiales, que son, por ejemplo, el testamento marítimo, es el que se realiza cuando van sobre una embarcación. Ahí quien es el titular o la responsabilidad recae en la persona que está a cargo de ese navío. El testamento militar, que también se tiene que realizar ante la persona o ante el de mayor jerarquía en el área militar. Puede hacer también un testamento que se realice fuera del extranjero, en un país extranjero, y pues son los testamentos que tenemos contemplados en nuestro Código Estatal. Y son cosas que no sabemos, ¿no? Creemos que un testamento es nada más casi al hecho de la muerte,
y ya, pero no, si vas a viajar también. Sí, se toman las precauciones también, ¿no? En ese aspecto. Se hacen formalidades, pero al final sí se puede hacer un testamento en esas condiciones. Y hay muchos requisitos para hacer un testamento, necesitan muchos papeles. Prácticamente son sus identificaciones, sería su acta de nacimiento, su CURP y su credencial de lector. ¿Para qué? Para que se tenga la certeza que la persona que está testando es la misma que puede acudir ante el notario a celebrar el acto jurídico que tomó la determinación de celebrarlo o de efectuar. ¿Y cómo se hace el testamento? Es decir, yo un día decido hacer mi testamento, acudo a una notaría, me hacen una entrevista, o ¿cómo es ese proceso? Pues de hecho tenemos que tomar en consideración toda la publicidad que se le ha hecho al testamento, sobre todo en el mes de septiembre y de ya varios años a la fecha. A nivel nacional se creó por decreto que el septiembre es el mes de testamento. Entonces se le hace mucha publicidad y se dice que si tienen el deseo de testar para no heredar problemas a sus familiares, acudan a una notaría. Entonces eso es presentarse ante el notario. El notario se entrevista con la persona que tiene el deseo de testar de manera particular, privada, e indaga cuál es su deseo, va enlistando quiénes son sus posibles herederos y él está narrando prácticamente lo que es su voluntad. El notario elabora el documento y acude y le pide 2 testigos al testador y ya acude el día que le indique a firmar su documento. Entonces prácticamente nada más tendrá que llevar, como le había mencionado con anterioridad, su acta de nacimiento, su CURP y su identificación oficial para que haya certeza de que se trata de la misma persona que está disponiendo de los bienes de su propiedad. Y tengo que comprobar esos bienes porque mi escritura a lo mejor de la casa o algo tendría que llevar y comprobarlo. No es necesario. No es necesario. O sea que no se requiere que enliste los bienes que son de su propiedad, porque él únicamente puede enlistar a las personas que lo van a heredar y señalar quién en primer término, segundo, tercer término, es decisión del particular, del testador. Muy bien. Y bueno, este tema ha causado también muchas preguntas y muchas dudas. Pareciera muy sencillo, como lo hemos estado comentando, pero pues también tiene un proceso interesante por hacerlo, para poder lograrlo. Algunas personas nos hicieron preguntas en las redes sociales sobre este tema y precisamente una de las preguntas que nos hicieron ya nos la respondió la licenciada Guillermina, porque dice, tengo que preparar una lista de mis bienes para hacer mi testamento. Ya nos dijo ahorita que obviamente no tiene que hacerlo ni comprobar, ¿no?, la parte de los bienes. Tenemos otra pregunta, dice, al hacer testamento, ¿pasan mis bienes a ser propiedad de los herederos que designe? No, el testamento es precisamente una prevención. No, la persona que va a testar acude con la notaria o con el notario a expresar su voluntad, pero eso no significa que de manera inmediata las personas a las cuales pretende heredar ya van a ser propietarias de algún bien inmueble o van a ejercer derechos. Eso es después de la muerte. Pero porque luego le da miedo a la gente también que pueda heredar y que lo puedan sacar de su casa, ¿no? A lo mejor. Sí, claro, hay casos, se han dado casos, sin embargo, las personas deben de saber que no es automático el hecho de ya heredé, inmediatamente pasa a ser propiedad de otra persona, ¿no? No sí, muchas veces, aunque no tenga el testamento, hay hijos también muy complicados, hay relaciones familiares muy complicadas y les quitan todos los bienes a los papás, ¿no? Hasta se demandan, ¿no? Sí, claro. Allí es donde la prevención es importante. ¿Por qué? Porque si el testador ya determinó quién va a sucederle en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus bienes, al testar puede designar un albacea y él es el que va a vigilar que la voluntad del testador se cumpla, independientemente que va a fungir como administrador. Entonces, pero tiene toda la razón, el a veces no tomar oportunamente las determinaciones en cuanto al patrimonio genera problemas familiares
y personas que tienen su modo de vivir decoroso, a veces terminan en la calle por heredar y no saber que la herencia o el testar es un acto revocable. Entonces, los hijos o parientes próximos empiezan a disponer de sus bienes y termina él en la bancarrota, calle, ¿no? En la calle, exactamente. Que sería pues, lo más complicado de todo esto. Y bueno, también, ¿a quién se le entrega la escritura del testamento cuando ya se hizo? ¿Se la queda a la persona? ¿Se le deja al notario? Sí, claro, el notario o la notaria tiene que hacer entrega al testador, quien va a conservar el documento, igual y anexar a los documentos que acrediten la personalidad. Y para esto también el notario tiene que dar aviso al Archivo General de Notarías de la existencia de ese testamento, porque puede ocurrir una pérdida, ¿no? El testador puede perder el documento. Si sucediera el caso, el Archivo General de Notarías ya cuenta con un registro y ahí podría solicitar una copia de ese testamento. Okay. ¿Y el albacea del que nos hablaba hace rato también puede quedarse con el testamento o no, nada más su función es? Podría ser, si tiene toda la confianza del testador, él desde ese momento puede asignarle el cuidado, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como le vuelvo a decir, hacer un acto revocable es una determinación, una decisión del testador, pero no es definitiva porque la puede revocar a futuro. Entonces, claro, puede hacer cuanto testamento sea su deseo, su voluntad. El último testamento es el que va a surtir los efectos legales. Ok. ¿Y qué puedo heredar? ¿Es nada más algún bien o puedo heredar alguna otra cosa, dinero, joyas o sí, qué más? De hecho, legalmente se pueden heredar los bienes inmuebles, el dinero, ganado, vehículos, alhajas, como usted decía, hasta deudas, pero las deudas no pueden rebasar lo que usted va a recibir de beneficios en el testamento. Sí, no, ya sería complicado, ¿no? Sí, claro. Que no se hereden deudas, mejor que no se hereden nada, ¿verdad, licenciada? Muy bien, bueno, y seguimos con las preguntas que le estaba yo comentando, y dice aquí también otra pregunta: ¿qué debo hacer si quiero modificar mi testamento? Como ya lo decía la licenciada Refugio, volver con el notario o notaria que eligió y hacer una nueva decisión, tomar nuevas decisiones al respecto, formular nuevo testamento, que será el que va a ir siendo vigente, ¿no? Cada vez que se revoca, el nuevo es el vigente. ¿Pueden ir a la casa de la persona que lo desea o tienes que ir directamente con el notario? Puede darse la situación que la persona, por imposibilidad física o por estado de salud, no pueda acudir ante la notaría. Entonces puede solicitar los servicios del notario y acudir él a elaborar el testamento o el proyecto de testamento para que con posterioridad se celebren las firmas. Muy bien. Bueno, muchas facilidades y también obviamente los descuentos de este mes, que es septiembre, mes del testamento. ¿Y es en todo el país este programa? Sí, es nacional. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues seguimos hablando de testamento y nosotros por el momento les vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en Twitter como @TSJ Oaxaca. También nos puede seguir en las redes del portal Regeneración, @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y quiero nuevamente recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en Twitter como @TSJ Oaxaca. También pueden seguirnos a través del portal Regeneración y sus redes sociales en @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Pues seguimos hablando del testamento y ya nos comentaban nuestras invitadas que los pasos a seguir también, que es un albacea, nos explicaba también la función del albacea. Y les comentábamos que a través precisamente de las redes sociales nos han llegado muchas preguntas. Entre esas preguntas tenemos otra que dice: ¿es necesario que designe a un tutor en mi testamento? Para este caso, de existir menores de edad, sí resulta necesario nombrar un tutor, porque será el que los va a representar después del fallecimiento del progenitor o de la mamá. Entonces, en ese caso sí habría que nombrar tutor. Para el caso de los menores con discapacidad, también se tiene que nombrar un tutor y un curador, porque son los que se van a hacer responsables de vigilar que la administración de los bienes que se hereden o los derechos que obtengan se cumplan. Es vigilar ese derecho de los menores de edad. Y también entonces se pueden heredar a los hijos, a una persona. No heredar a los hijos porque son personas, sino en todo caso heredar los deberes que se tienen con ellos. Como ya lo decía, al fallecimiento del papá y de la mamá, el tutor es quien se encargará de administrar alimentos, cuidados, en específico como lo es las obligaciones de patria potestad. Entonces, son los deberes más bien, ¿no? Los deberes y las propiedades, pero no en sí a las personas. Muy bien. Y es muy costoso hacer un testamento, porque igual puede uno pensar, para empezar uno luego piensa que uno nunca se va a morir, ¿no? De entrada, y dices, pues no voy a hacer el testamento, y luego piensas también, y será muy costoso hacerlo. Bueno, reiteramos, el mes de septiembre es catalogado como el mes del testamento de años ya anteriores, pero en sí el decreto, el acuerdo que se tomó a nivel federal era que el precio era a la mitad de lo que normalmente cobra el notario, el fedatario público que elabora el testamento, pero en realidad nosotros desconocemos cuál sea la tarifa que aplican los notarios. ¿Por qué? Porque pues ellos saben el número de personal que tienen en sus notarías, el pago de sus locales y X insumos que tienen en sus oficinas, ¿no? Entonces, de que sí es del conocimiento del dominio público, es que en este mes hay muchas facilidades para todo testador, pero durante todo el año los fedatarios públicos están elaborando los testamentos, o sea que la voluntad de la persona que quiere disponer de sus bienes es en cualquier momento, nada más que en este mes hay las mayores facilidades. Hay más descuentos. Exacto. Más o menos, como entre qué precios podría estar hacer un testamento, aproximadamente. Pues estábamos viendo en otros estados que se estaba hablando de que ahorita en el mes del testamento estaban cobrando 1,200, 1,600 y claro que sorprendentemente vimos que un estado decía que hasta 450, 480. No sé si sea la realidad, porque pues son cantidades que resultan muy accesibles, pero tenemos que tomar en consideración todo el trámite que se realiza, la inscripción en el registro público, la inscripción en su caso en el Registro Nacional de Testamentos, el material que se utiliza, el registro en los libros que tienen los notarios. Entonces, en realidad nosotros no desconocemos cuál sea el precio que le asignan a los testamentos. Que puedan manejar. Exactamente. ¿No? Bueno, y hay que aprovechar este mes que
que ya lo decíamos y que lo hemos reiterado, que Claro. hay muy buenas promociones para el testamento. En el caso de que una persona hable alguna lengua indígena, siempre tratamos de hacer esta pregunta porque pues, Oaxaca es un estado multicultural. ¿Y qué se hace en esos casos si no hablan español? Se solicita el intérprete, o sea que no porque no pueda dominar el idioma español, no pueda disponer de sus bienes. Se va a necesitar la intervención de un intérprete, y en términos similares estamos cuando se trata de una persona invidente, de una persona que no pueda articular palabra, hasta de una persona con alguna incapacidad o discapacidad parcial mental, puede testar. Dije parcial, ¿por qué? Porque una persona que esté afectada de sus facultades mentales, en sus etapas lúcidas puede elaborar su testamento, nada más que allí se tienen que cubrir ciertas formalidades, como estar en presencia de médicos que hagan constar el estado de salud y que en todo momento mantuvo esa lucidez para la validez del documento. Claro, porque igual si una persona que no ve, pues igual puede estar firmando otra cosa, ¿no? Exactamente. Porque también luego hay gente muy malintencionada, ¿no? En el mejor de los casos, bueno, alguien hace su testamento y lo hace con gusto, Claro. pues para proteger a su familia, pero también hay gente que es muy malintencionada. Sí, pero para eso se tiene que apoyar con personas de su confianza, y también respecto a eso, pues las personas deben de saber que al acudir con un notario, una notaria, es una seguridad la voluntad que van a expresar. Esa situación o esa circunstancia de que tengan alguna discapacidad no hará que se vicie su voluntad o su consentimiento ante una autoridad o ante un notario. No es complicado, o voy a decir la palabra, no es peligroso que puedas modificar tu testamento continuamente, ¿no puede darse algún otro tipo de malentendido o algo? No, yo creo que no, al contrario, es darle seguridad a la persona que él es el que tiene el dominio de sus bienes, y él es el que puede disponer en el momento que quiera, porque si por alguna indiscreción o por el motivo que sea, él hace el comentario que ya hizo testamento y lo hizo a favor de determinadas personas, y como usted decía con anterioridad, esas personas tratan de disponer de esos bienes o desarrollan conductas que no son acordes al beneficio que van a obtener de esa persona al designarlos como herederos, pues yo creo que lo justo es que él modifique su determinación y no se vea obligado a nada. Claro. Entonces, en lugar de verse limitado por el hecho de que pueda ser revocable, porque es por él mismo, no es revocable por otra persona. Ya si es que se advierte que él fue presionado para elaborar un testamento en determinados términos, entonces ahí ya se daría otra figura. Pero si estamos hablando que él es su voluntad de modificar su testamento, lo puede hacer cuantas veces quiera. Y si mis padres o alguien que tenga alguna herencia que pudiera donarme o dejarme no hace un testamento, ¿qué puedo hacer yo? Ahí procedería un juicio sucesorio intestamentario. Tendría la persona que desee iniciar ese trámite, acudir ante un juez de lo familiar para hacer la denuncia del intestado. Ahí acreditará la relación de parentesco que tiene con los autores de la herencia y encamina su proceso. ¿Cualquier persona puede hacer eso? Cualquier persona. A reserva, la ley dice que los primeros e inmediatos a heredar serán la esposa o el esposo, concubinos, hijos habidos dentro del matrimonio o fuera, o demás parientes en sexto grado, ¿no? Ya alguna otra persona que se crea con el derecho de intervenir en esa sucesión, pero pues ya la ley determinará a quién le corresponde el mejor derecho, porque ya no se haría la voluntad de la persona que falleció, sino ahora se aplicará la ley, ¿no? Las disposiciones del Código Civil del Estado. Y es que también hay casos en los que las concubinas y las esposas se pelean la herencia, y los hijos. Sí, que claro. es otro proceso completamente
diferente y ya es entonces lo que nos Exactamente, ya se aplicaría la disposición del Código Civil. Sí puede hacerlo la concubina, si Sí. no tiene hijos, si no tuvo hijos con... Tendría No, que acreditar. Pero es que está hablando de esposa y concubina. Y si hay esposa, no hay concubina. O concubina, Porque para puede que se ser. dé el concubinato, se tiene que hacer vida en común y ninguno de los dos tiene que estar unido en matrimonio con Claro. persona diversa. Claro. Entonces, ahí no hay concubinato. Aplicaría en Sería- el caso de que la persona que falleció no hubiese sido casada legalmente. Ok. Y precisamente tenemos una pregunta con relación a esta parte del matrimonio. Dice, nos preguntan en redes sociales, si estoy casado, ¿es necesario que mi mujer haga testamento? Sí, claro. La situación del testamento, como ya se ha venido diciendo, es un acto personalísimo. Entonces, aun cuando, como lo pregunta, si es el esposo o la esposa, vamos a suponer que contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal legal. Aún a pesar de ello, cada quien tiene derecho de un 50% de los bienes que se adquirieron dentro de ese matrimonio. Entonces, por lo tanto, cada quien hará su testamento en forma individual. Ya, ok. Sí. Bueno, y también nos preguntan quiénes son los herederos a falta de testamento. Ya nos comentaba algo de eso la licenciada. Ahora, retomando el tema que decía la compañera en cuanto a los herederos y en cuanto a ¿La concubina? a la concubina ¿La esposa? y la esposa. Ahí estaban diciendo, si la concubina, si estamos hablando de esposa, no hay concubina. Por supuesto. El derecho le asiste a la esposa. Claro. Pero si con la persona que también vivió por temporada o tuvo hijos, los hijos sí tienen derecho a heredar. Claro. Pero estamos hablando de un juicio intestamentario. Si estamos hablando de testamento, es el testador el que va a decidir a quién le deja sus derechos y sus bienes para que puedan disponer de ello. Ahora, en los juicios intestamentarios tienen derecho a heredar los hijos, la cónyuge, los padres, los hermanos, pero tenemos que tomar en consideración que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Entonces, en primer término está los hijos, la cónyuge. Si no hay hijos, la cónyuge. Si no hay ni hijos ni cónyuge, los padres. Si no hay padres, los hermanos. Y así se van excluyendo y se va ampliando el círculo. Pero se tiene que tomar en consideración el entorno más próximo. Claro, sí, porque si hay personas que de repente piden o exigen una herencia y pues a veces no les corresponde, ¿no? Y teniendo a lo mejor hijos, Claro. a lo mejor un tío está pidiendo la herencia, cuando en realidad pues, los hijos son los que deben de Así heredar. es. El mismo procedimiento va a ir, como dice la licenciada, excluyendo, ¿no? A los que no tengan el derecho inmediato. Claro. Y en esto pues la ley sí es muy clara y que bueno, y por eso hay que hacer un testamento y hay que aprovechar obviamente pues las ofertas de este mes, Claro, para poder dejar todo en claro, ¿no? Y pues ya vimos cuáles son los procesos. Pues nosotros ya estamos a unos minutos de terminar este programa, tenemos todavía algunas preguntas que nos hicieron llegar, pero bueno, vamos a hacer otro programa para poder seguir hablando del testamento, porque es un tema muy interesante que nos sirve a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, y sobre todo pues heredamos pues la tranquilidad también a nuestra familia, y recordemos también que pues todos vamos a morir en algún momento y debemos tener pues a la familia segura, ¿no? Así ¿Algo es. más que quieran comentar antes de concluir, licenciada? No, pues como usted lo ha reiterado, que creo que para no heredar problemas a la familia, que lo que se persigue siempre es el bienestar de ellos, velar por dejar asegurado el patrimonio con un testamento y que aprovechando el mes pues tal vez salga más barato. Sí, claro. Es decirle a las personas que es bueno iniciar con la cultura de la previsión para hacer la formalidad, una legalidad de sus derechos, ¿no? Así es, hay que prevenir. Hay que prevenir para evitar pérdida de dinero, tiempo y sobre todo rupturas familiares, ¿no? Que puede darse el caso. Efectivamente, que eso sería lo peor. Bueno, pues nosotros terminamos con este programa, con este tema de testamento. Bueno, terminamos esta primera parte porque vamos a hacer otro programa para seguir hablando y para que nos puedan pues mandar sus preguntas a través de las redes sociales y pues nosotros podamos contestarles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias.